Un cordial saludo, estimada tutora y compañeros de curso. Soy Natalia Vanessa Aldarriaga, estudiante de tercer semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y pertenezco al grupo 65 del curso de didáctica. A continuación, mediante el presente video, expondré mi experiencia personal a lo largo del desarrollo del curso y la discusión teórica y práctica relacionadas con las temáticas vistas durante el curso. Muy bien, empecemos. En el paso 1, iniciación al curso de didáctica, descubrí que como docentes en formación debemos estar en la capacidad y habilidad de reconocer e identificar los retos y desafíos a los que un profesor se enfrenta en su diario vivir en el aula de clases. Además de cómo el conocimiento teórico y práctico de la labor docente puede transformarse para dar respuesta a las necesidades específicas de los alumnos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y a su vez también de brindar soluciones a las necesidades de los diferentes contextos en donde se desarrolla el acto educativo. En este paso, también pude tener un espacio de reflexión y autoaprendizaje para comprender la perspectiva de análisis sobre las diferencias, tensiones y relaciones que subyacen entre la pedagogía y la didáctica, que son dos conceptos primordiales en el campo de la educación. Aunque ambos conceptos están arraigados directamente con el acto educativo, su objeto de estudio o la dirección de su naturaleza de investigación dentro del proceso educativo es distinto. Mientras la pedagogía estudia la educación en un sentido más amplio y holístico, responde a la pregunta del cómo educar, se enfoca en el alumno, es un conocimiento teórico práctico que estudia todo lo relacionado con la educación y la posición de los valores de conocimiento en el ser humano y a su vez se encarga del proceso de enseñanza en la formación de la persona. La didáctica, en contraparte, estudia una parte específica de la educación. Más concretamente, estudia los métodos, las técnicas y las estrategias que favorecen directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el docente y el alumno. La didáctica responde a la pregunta del cómo enseñar y se centra en la relación del conocimiento del maestro y la forma en que lo transmite a sus educandos, siendo una disciplina netamente práctica. Pero ambas, dentro de sus diferentes focos de estudio, contribuyen a responder a las necesidades del contexto macro y micro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el paso 2, acercamiento a los actores del acto didáctico, tanto mis compañeros como yo tuvimos la oportunidad de visualizar más a fondo esos retos y desafíos a los que se enfrenta un profesional en educación y del cómo hacen la transposición de sus saberes disciplinares a saberes más comprensibles para sus educandos a través de la didáctica y la pedagogía, teniendo en cuenta las necesidades específicas del contexto en donde se lleva a cabo el acto educativo. Todo esto desde las perspectivas y reflexiones del quehacer docente de un maestro que ejerce la profesión actualmente. Bueno, durante la entrevista ejecutada a dicho docente en su quehacer, me dejó como reflexión el cómo exponía que sus métodos de enseñanza en sí no eran los más efectivos, sino los más pertinentes en el caso del contexto en donde él trabajaba, que debido a la falta de bajos recursos, poca infraestructura y falta de herramientas básicas necesarias para hacer más agradable el ambiente de aprendizaje, él innovaba y adaptaba sus métodos didácticos con los recursos disponibles a la mano y según las necesidades de sus estudiantes, dejándome como enseñanza que como docentes debemos ser investigadores constantes del contexto en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que el acto educativo siempre debe adaptarse a los contextos que pueden presentarse en el campo educativo. Finalmente, este paso me dejó como enseñanza que la didáctica como ciencia nos brinda a nosotros como docentes en formación los mecanismos técnicos y metodológicos para investigar el proceso docente educativo desde un enfoque holístico, es decir, desde las cualidades que engloban del todo el proceso, como dice Álvarez 1997, desde el problema, el objetivo, el contenido, el método, la forma, el medio
y la evaluación. En otra parte, la didáctica como disciplina nos permite organizar y centrar las bases del conocimiento para transmitir efectivamente el aprendizaje y así generar enseñanzas significativas en los docentes. Enseñanzas significativas en los estudiantes. Además, la didáctica como disciplina científica nos ayuda a los docentes en formación a identificar los factores o consideraciones que debemos tener en cuenta para planificar los métodos de enseñanza y sus diversos cambios que se generan según la edad, las necesidades y el contexto social de los educandos. En el paso 3, identificar el conocimiento profesional del docente y su desarrollo, puede entender y comprender la relevancia que tienen los elementos teóricos y prácticos que engloban el conocimiento didáctico dentro de nuestra formación profesional docente y nuestro futuro desarrollo en el quehacer docente. En este paso quiero destacar los dos aprendizajes más relevantes que obtuve. El de comprender que la labor docente es una actividad en donde el pensamiento y la acción se vinculan para dar origen y lugar al conocimiento profesional. En sí, resaltando la dualidad que siempre ha existido entre la teoría y la práctica como fundamento y fuente del saber profesional del docente, comprendiendo que el pensamiento del profesorado es más que un simple cúmulo de teorías que después son puestas en práctica. Entonces, esos dos factores, pensamiento y acción, explican el cómo se interpreta el pensamiento, el cómo se genera y se recibe la influencia de las acciones. Por ende, las creencias, las teorías, el conocimiento personal del docente y prácticos también, son dimensiones que no se tienen tan en cuenta dentro de la formación, pero que son lo que realmente hacen parte del comportamiento del profesorado. Y en el campo educativo, no siempre la teoría y la práctica se articulan, debido a que la teoría en ocasiones no explica lo que realmente sucede en el desarrollo de la práctica pedagógica, aunque la práctica educativa se sirve de los diversos conocimientos teóricos presididos por las disciplinas enseñadas. Su diferencia radica en las problemáticas presentes en las instituciones en las que se desenvuelve el acto educativo, la variedad cultural del contexto en general y la forma de lenguaje que se emplea. Por ende, es ahí donde la teoría no siempre responde a lo que sucede en la práctica. En el paso 4, sobre la transposición didáctica, en mi opinión personal considero que este paso es el más importante, ya que como docentes en formación debemos estar en la capacidad de poder plantear, diseñar, preparar y ejecutar clases que den paso a los procesos de transposición didáctica, partiendo del reconocimiento de nuestra disciplina, nuestros saberes didácticos y los distintos métodos o marcos teóricos que marcan los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta fase, pude identificar la dificultad más notoria en la formación del profesorado, que es la complementación entre lo que es la formación del componente disciplinar y el componente pedagógico, es decir, el contenido teórico y el cómo se imparte o se enseña dichos conocimientos a los educandos. Por lo tanto, es importante que nosotros como docentes en formación produzcamos un nuevo conocimiento, el cual se llama o se transforma en ese saber disciplinar escolar, fundamentado en la relación del maestro con los contenidos escolares y disciplinares y los principios de transformación y adaptación de dichos saberes disciplinares en contenidos enseñables, que los estudiantes puedan comprender fácilmente. En síntesis, lo que denominamos la transposición didáctica, que es el proceso por el cual se modifica un contenido de saber disciplinar para adaptarlo a su enseñanza. De esta manera, ese saber sabio es transformado en un saber enseñable, adecuado al nivel del estudiante. El éxito de la transposición didáctica radica en que el docente puede identificar su saber disciplinar y el marco teórico que lo sustenta, las estrategias que va a utilizar para la comprensión de la misma y el reconocimiento de las posibles dificultades que se pueden dar durante el proceso de aprendizaje de sus alumnos y estableciendo las posibles soluciones que puede dar la solución o
la superación de dichos problemas dentro del aula de clases. Finalmente, como respuesta a la pregunta, ¿cómo me ha servido el proceso de observación intencionada de clases para reconocer la importancia del proceso de transposición didáctica? Puedo responder que este proceso de observación intencionada de clases me ha permitido, desde la perspectiva directa del quehacer docente, identificar cuáles son las intencionalidades detrás de las acciones de los maestros, las actitudes de los estudiantes frente a estas acciones y qué se logra en los educandos con dichas acciones. Además de poder observar el cómo se ejecuta una clase previamente planeada para hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clases. Y el punto más importante de las observaciones, que fue el de poder reconocer los elementos propios de la didáctica de la asignatura, en este caso el inglés, que hicieron posible el proceso de transposición didáctica dentro de los diferentes contextos sociales en los que se llevaron a cabo cada una de las clases observadas. Reconociendo así que la intencionalidad de todo el proceso formativo es enseñar, es decir, esa habilidad y capacidad que tiene el docente de representar, explicar o ilustrar el saber académico al nivel de aprendizaje de los estudiantes, es decir, el conocimiento didáctico. Pero, ¿cómo se logra esto? Esto fue lo que permitió la observación de las clases intencionadas, de poder dar respuesta a cómo se logra esto. Como dice Chevallard 1987, cómo se logra la evolución de ese saber sabio, o sea, el saber científico, al saber enseñar. Es a través de la transposición didáctica, que permite establecer el qué y el cómo enseñan los docentes. Schulman, 1986. Por lo tanto, la transposición didáctica es un proceso esencial que logra transformar y adaptar el saber disciplinar de distintas maneras que faciliten la adquisición del nuevo conocimiento por parte de los educandos. Muchas gracias por su atención.